初的梦埋在心底，斜风冷雨里，等待一个天气，慢慢的苏醒。想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾终会散去，义无反顾与梦想相遇。人潮中看不清，拥挤如夜空繁星，向往各自的天际，忘了原本遥远的自己。我要去忘了偏理想之地，坚定不犹豫，要将未来握紧，不怀疑无畏的勇气。所以我要去忘了偏理想之地，却也不放弃。我会永远相信有奇迹，哪怕无止境随行。¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en la empresa? Hola. Estoy... Voy para allá ahora mismo. Perla Vázquez. Estrella, ¿dónde estás? Descansa bien en casa de tu amiga. Acuéstate temprano. Adelante. ¿Qué? Lo sé. Adelante. Entendido. Señorita Díaz. Tengo prisa. Entendido. Eso es todo. La señorita Díaz me abrió la puerta. Ya se ha ido. Parecía muy ansiosa, como si tuviera algo urgente. Esta es la situación de ventas de la línea de productos de Dongyang Médico de este mes que solicitó. Luego, el precio de los productos antiguos. Se puede reducir un 5% para liquidar el inventario rápidamente. El precio del próximo lote de nuevos modelos aumentará un 10% en toda la línea. Si subimos los precios, será... Si la calidad del producto es excelente, alguien pagará por ello. Entendido. Estrella.
Tecnología Star. Recuerda enviar esto por mensajería express. Señorita Díaz. Buenos días, Estrella. Buenos días. Dime, ¿a dónde fuiste anoche? ¿Viniste a trabajar sin cambiarte de ropa? Fui a casa de un amigo. ¿Un amigo? ¿Quién? ¿Él o ella? ¿Tienes un mejor amigo en Shingang, aparte de Perla y yo? No lo creo. Estaba con Javier Morales. Eso es bueno. ¿Por qué te pones tímida? ¿Cuándo nos invitará tu señor Morales a comer? ¿Qué tipo de relación crees que tengo con él ahora? ¡Pareja! Pero él no dijo que le gusto. Madura. Tiene que tocar la guitarra abajo y poner un círculo de velas de amor y gritar, ¿me gustas? Hace tiempo noté que le gustas. No esperaba que se contuviera tanto tiempo. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna duda? Creo que va demasiado rápido. Entonces, sin prisa, ve despacio. La empresa no está ocupada ahora. Ve a descansar y piénsalo bien. Solo asegúrate de firmar este contrato antes de irte. Me voy. Señor Morales, estás buscando a Estrella. Acaba de irse. ¿Acaba de irse? ¿A dónde fue? Dijo que tenía algo que hacer, así que pidió vacaciones para volver a su pueblo. Dime si necesitas algo. Se lo diré. No hace falta. Espera hasta que regrese. Nos vemos. Señor Morales. Déjame adivinar. Señor Morales me busca a esta hora. Creo que se trata de amor. ¿Crees que alguna chica es realmente difícil de entender? ¿Alguna chica? Estrella Díaz, ¿verdad? Después de que me fui anoche, ¿pasó algo entre vosotros dos? Me está evitando ahora. Y de repente pidió vacaciones para volver a su pueblo. Señor Morales, no te está evitando, sino que se siente avergonzada. Para una chica sencilla como Estrella Díaz, definitivamente se pondría tímida después de acercarse más a ti. Necesitas darle un poco de espacio. Paso a paso, ¿vale? Así que todavía se puede aprender
viendo dramas de ídolos. Come un bocado a la vez. No te apresures. Javier Morales, que tengas un buen viaje. Me asustaste. ¿No se suponía que llegabas de noche? Quería darte una sorpresa. ¿Qué? ¿Tu empresa le da vacaciones anuales ahora? Eso está muy bien. Javier Morales. ¿Por qué sigues mirando el teléfono? Es hora de comer. Ven a comer, ven a comer. El trabajo nunca termina. Ya voy. No le falles a tu papá. Ha estado cocinando por horas. Mis albóndigas de res favoritas. Aquí viene la cabeza de pescado con pimientos picados. Los platos están buenos. Hoy bebo contigo, papá. ¡Vamos! ¡Claro! Pequeños momentos, largos años. Habla despacio, no te apresures. El cielo distante, cálido y brillante, como los cielos claros cuando nos conocimos. Tiempos pequeños, rebosantes de fragancia, creciendo cómodamente en medio del bullicio, mirando atrás en la felicidad, ileso por el pasado, digno de atesorar para toda la vida, inolvidable. Pequeños momentos, largos años, habla despacio, no te apresures, mirando atrás en la felicidad, ileso por el pasado, digno de atesorar para toda la vida, inolvidable. Muchas gracias. ¿Qué haces ahí sentado? Tráeme mi premio. Siéntate. Desde que me enseñaste a cantar, noto que mi habilidad vocal ha mejorado mucho. ¿En serio? Me enseñaste tan bien que ahora siempre respiro correctamente. Necesitas practicar más. Este es tu premio del concurso de canto. Vamos, Perla, bebe un poco de agua. ¿También está esto? También hay un certificado. Hijo. Rea Perla López, concurso de canto Chingán. Premio Nacional Conmovedor. ¿Ves? ¿Solo el certificado y estas pocas cajas de agua con gas? ¿Qué quieres decir? No lo bebas. Sinceramente, necesito agradecerte como es debido. Si no fuera por tu buena enseñanza, ¿cómo podría haber ganado el premio? Para nada. Quien se case contigo en el futuro, quien tenga la mayor fortuna. Me estás haciendo sentir avergonzada. No te avergüences, digo la verdad. Se hace tarde, tengo que volver. Se está haciendo bastante tarde, no es seguro que vuelvas sola. Haré que Clara, te llevo. Vale. No hace falta. Está bien. Está bien.
Ya lo limpié. Riqueza. Creo que va demasiado rápido. Pues sin prisa, tómatelo con calma. Para una chica sencilla como Estrella Díaz, seguro que se avergonzaría después de avanzar contigo. Tienes que darle espacio. Paso a paso, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Te ríes tan feliz? No tanto como tú. Que no. Mírate al espejo, verás qué sonrisa más radiante. Que no es para tanto. Nunca pensé que mi hijo, tan lanzado, se ruborizara algún día. ¿Cómo? La verdad, te apoyo. Espero que tengáis una buena relación y os caséis pronto. Sentemos cabeza antes de hacer carrera. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Señor Fernández, hoy vinieron clientes a oír cantar a su madre. Mire, esto acabo de grabar. Mire las fotos. ¿Quién te escribe? ¿Perla? Mamá. ¿Perla tiene algún problema? Te has vuelto popular. ¿Popular? ¿A qué te refieres? ¿Por qué me hago popular? Ven a ver este video. Ahora eres popular. ¿Qué? Ah. Mira eso. La pantalla pública está llena de elogios a mi canto. Esta vez sí te estás haciendo popular, y mi bar también. ¿De verdad? El camarero de mi bar me dijo que hoy vinieron muchos clientes. Gracias a este video. ¿En serio? No esperaba ayudarte de esta manera. Me he vuelto famosa. He tomado una decisión. ¿Cuál es? Voy a invertir en tu bar. Quiero invertir en ti. ¿De verdad? Claro que sí. Gracias, mamá. Bueno, mamá, serás mi segunda mayor accionista. Seguro que ganaré dinero y te pagaré dividendos. No solo dividendos. ¿Cómo invierto en tu bar? Y seré la segunda mayor accionista. Cantaré en tu bar regularmente para atraer más clientes. ¿Feliz? ¿Feliz? Deja de abrazarme. Necesito aprender canciones nuevas. Voy a practicar canto. No puedo seguir cantando la misma canción. ¿Qué canto? Esto no está bien. Eso sería la meseta tibetana. Certificado de honor, Premio Nacional Conmovedor.
buen viaje. Grupo Dongyang. Señor Morales, la señorita Díaz ha vuelto. Fue directamente al Centro de Innovación a ver a Rosa Flores. ¿Ya está listo el plan estratégico de StarTech? Lo apresuraré y le pediré a la señorita Díaz que venga a informar lo antes posible. Hospital Shingang, hospitalización. ¿Por qué se levantó de la cama? Señorita Díaz, siéntese. Siéntese, señor Soto. Le he dicho muchas veces que descanse y no se mueva. Necesita escuchar al médico para que se mejore pronto. Solo quiero levantarme de la cama y estirar las piernas. Me estaba cansando un poco de estar acostada. Gracias. Él es mi esposo. Ella es la señorita Díaz, de quien te hablo a menudo. Él es el señor Soto. Señorita Díaz, señor Soto. Quédese tranquilo, la cirugía fue muy exitosa. Y la recuperación postoperatoria también va muy bien. Observaremos un poco más. Podrá ser dada de alta si no hay complicaciones. Necesita cuidar bien a su esposa. No se preocupe. Ella es obediente. Mis piernas no están bien. ¿Cuándo podrá trabajar así? Tecnología Star. Ciclo de ventas, 5. Estrategia de precios, 2. Publicidad. Este plan estratégico está muy bien escrito. Creo que puedes reportarlo directamente al señor Morales. Eres tú quien debe reportarlo. No bromis. Ya he dicho antes, mientras no estés gravemente enfermo. De lo contrario, yo definitivamente no iré. Mira esto. Invitación. Excelentes emprendedores en manufactura. Y conferencia de intercambio de industrias médicas. Estrella, esta conferencia de intercambio es de alto nivel. Ser invitados es una señal de que StarTech ya está consolidada en la industria. Así que si podemos destacar en esta conferencia, ¿podría servir como publicidad para StarTech? Para una oportunidad tan importante, ¿debería prepararme a fondo? Ciertamente. Si no quieres ir a reportar, entonces da un discurso. Bueno. Entiendo que es difícil. Tú darías el discurso y yo reportaré al señor Morales. ¿Ya no tienes miedo? No, iré. Entonces está decidido, iré. La persona de StarTech está aquí. Es Ulises Delgado. Adelante. Señor Morales, este es el plan estratégico reciente de StarTech. Plan estratégico de desarrollo. Por favor, échale un vistazo. Tome asiento. Oportunidades de mercado. ¿En qué ha estado ocupada la señorita Díaz últimamente?
Estrella ha estado preparando un discurso. ¿Un discurso? Sí. Últimamente los productos de StarTech han sido excelentes y han llamado la atención dentro de la industria. La conferencia de excelentes empresarios en manufactura y de industrias médicas de este año. StarTech también ha sido invitada. Estrella dará un discurso en nombre de StarTech. ¿Lo escribió Estrella? Es principalmente sobre las ideas y conceptos de Estrella. Señor Morales, ¿algo que deba cambiar? Está claro. Desde el desarrollo de producto hasta el posicionamiento. Todo está muy bien pensado. Gracias, señor Morales. StarTech realmente tiene fuerza. Y la señorita Díaz merece la invitación. Adelante. De acuerdo. Hasta luego, señor Morales. Llama a Pino Robles. De acuerdo. Jefe. ¿Hay una invitación para la conferencia de intercambio empresarial? La rechacé en tu nombre. Pero los organizadores siguen insistiendo. Les diré ahora que puedes asistir. Calle Yushan Branch 3. De vez en cuando hay todo tipo de reuniones y foros. Es igual en todas las industrias. No muchos hacen, pero muchos hablan. No hablo de mí. Hago muchas cosas. Elementos del discurso. 1. Una apertura humorística. Por eso, naturalmente, hablo mucho. Tendencia de desarrollo futuro de la industria médica. Las perspectivas han sido el tema más preocupante. No puedo predecir el futuro, pero me gustaría charlar brevemente con todos ustedes. 2. Perspectivas de la industria sobre la tendencia futura de la industria médica. Tres. Experiencia personal. Pero para las pequeñas y medianas empresas, no intenten conquistar el mundo. Aprendan a aprovechar la tendencia primero. Empiecen poco a poco. 2. Perspectivas de la industria. Características de StarTech. Te presento. Todo lo que esperas que sea, o intento que seas mi destino. Las estrellas brillan de día y de noche. Sin final, tomando mi mano, cruzando tierra y mar, llamando mi nombre desde lejos para guiarme. Somos los bendecidos por el cielo. Sin final, eres todo lo que esperas que sea. El tipo de suelo determina las flores que brotan. El macroentorno es la base del desarrollo industrial. Y también la tierra para el crecimiento empresarial. Incluye una serie de factores externos que pueden influir en el desarrollo industrial. Podemos analizar política, sociedad, economía. Llamando mi nombre desde lejos para guiarme. Economía, tecnología, somos los bendecidos por el cielo. Sin final, eres todo. Señor García, hola. Señor Martínez, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya ves, el desarrollo de la industria aún va bien. Así es. Javier Morales.
¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué no iba a estar? ¿Me estás evitando? Para nada. Entonces, ¿por qué enviaste a Ulises Delgado? Tenía que preparar mi discurso. A ver. Soy un emprendedor especialmente malo. Al principio no tenía nada. Está bien escrito. ¿En serio? El estilo me resulta algo familiar. Suena un poco a algo que diría yo. Ya va a empezar. Tengo que irme. Al dar un discurso, no solo necesitas las palabras adecuadas, sino también sinceridad, hablar con el corazón. Me voy. ¿Tienes planes después del discurso? ¿Por qué lo preguntas? Esta noche hay una cena con gente de la industria. Vayamos juntos. Museo de Arte Yellow Box. Bienvenida la directora general de StarTech, Estrella Díaz. Al principio no tenía nada. Fui a buscar inversión solo con una idea. Quizás malinterpreté el término inversión ángel. En aquel entonces, Pensando que todos los inversores eran ángeles. La verdad, en aquel entonces quería recaudar 15 millones en inversiones. y solo ofrecía un 20% de participación a cambio. Una vez me topé con un estafador. Después de hablar conmigo, dijo, creía que se me daba bien el farol. Pero hoy conocí a un maestro. Eres incluso mejor que yo. Antes no entendía nada, pero seguía aprendiendo. Hay muchos en el mundo que actúan cuando están preparados. Y también muchos como yo, que empiezan primero y aprenden por el camino mejorando y ajustando constantemente. Creo que la gente como yo no es tan mala. Alguien como yo ha llevado a StarTech hasta donde está hoy. Nuestro producto estrella ha entrado en ensayos clínicos y otros productos para el esqueleto también están en planificación. Aceptamos a una voluntaria no programada para el ensayo clínico de la caja de fusión intersomática. Tenía una enfermedad lumbar muy grave y se recuperó bien después de la cirugía. La situación familiar de la voluntaria no es buena. La única manera de acceder a métodos médicos de vanguardia es a través de ensayos clínicos. Pero tenemos un número limitado de ensayos. Y hay mucha más gente como ella. StarTech se compromete a producir dispositivos médicos implantables más personalizados y a medida que puedan reducir enormemente el costo y el precio para ayudar a más personas para que puedan recibir su tratamiento y vivir mejor. Esta es la visión y misión futura de StarTech. Soy Estrella Díaz de Tecnología Star. Permanezcan atentos al futuro de Tecnología Star.
Gracias a todos. Esta chica es bastante buena, muy enérgica. Ciertamente. Es muy lista al elegir crear su propia marca. Tiene un futuro prometedor. ¿Qué tal tu discurso de hoy? Me sentí bien. ¿Tú qué crees? Excelente. Por cierto, ¿alguna opinión tras leer el plan de StarTech? ¿Ulises Delgado no te lo dijo? Sí, solo quería confirmarlo. Entonces ven a verme la próxima vez. La dirección de la empresa está fijada. Lo siguiente es el personal. Ya casi es fin de año. Hay que revisar bonos, ascensos y los beneficios correspondientes. Yo me encargo. Señor Morales. Señor Morales. Señor Morales. Hola, señor Morales. Por favor, siento la espera. Siéntese. Señor Morales, la comida está casi fría. Señor Morales, esta noche hay que beber bien. Hoy tengo otros asuntos. Así que brindaré con té. Vamos, por favor. Ya está aquí el señor Morales. Comamos y hablemos. Señor Morales, supe que Dong Yang, médico, firmó 2 años más con el Hospital Shingang y además bajó el precio un 5%. Díganos la verdad. ¿Es solo por este trato? ¿O los demás socios también tendrán ese precio? Todo igual. Los productos antiguos bajan de precio. Hasta Dong Yang, médico, rebaja precios para mantener competitividad. Parece que los pequeños no tenemos salida. Dong Yang, médico, no bajó precios en 5 años. Ahora el proceso mejoró y los costos bajaron. Así que la rebaja en productos antiguos es un gesto hacia los socios. La cuota de mercado no distingue, grande o pequeño. El dinero pequeño sigue siendo dinero. Antes no pensábamos en luchar por ello. Ahora quiero tomar más. Así que debo aprender a bajar precios de ustedes. Podría dañar la armonía, pero en vez de que ambos perdamos, Creo que mejor ganemos juntos. Señor Morales y señor Gómez piensan en grande.
Vamos, brindo por ustedes dos. Vamos, señor Morales. Vamos. Soy Laura Ruiz. Es un honor estar en esta conferencia y recibir orientación de todos los directivos. Entonces me tomaré esta. Laura Ruiz, de Tecnología Hongxin. Invertimos en su empresa. Por favor, denles más apoyo. Laura Ruiz, estos son todos pesos pesados de la industria. Deberías brindar con cada uno. Y dejar que te cuiden. Entonces brindaré por el señor Morales. Espero que me cuide en el futuro. Gracias. Tecnología Star, señorita Díaz. Estrella Díaz. Tú tampoco bebes. Vamos, señorita Díaz. No soy muy de beber vino blanco. Tenemos vino tinto. Vamos. Vamos, señorita Díaz. Me tomo esta primero. En ese caso, brindo por todos ustedes. Vamos, vamos. Señorita Díaz, solo un sorbo no está bien. Me da igual. Pero el señor Chávez es un gran magnate. Deberías beber al menos una copa.那些看似遥远，却横在你我之间，互相试验，谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解变成一种冒险。我们